Apple se prepara para anunciar su primer visor de realidad virtual, realidad aumentada, así que estaremos viendo un dispositivo de Apple bien interesante. Supuestamente este se llevaría el nombre de Reality Pro, que sería como la realidad profesional, un poco extraño de parte de un equipo de Apple, pero al parecer ese será el nombre que estaremos escuchando este próximo lunes, cuando Apple entonces presente este visor de realidad virtual, realidad aumentada. El sistema operativo que estará teniendo este visor se llamaría XROS o XROS. Es un poco extraño también un poco. Hemos estado escuchando también que supuestamente veríamos el nombre de Reality OS como el sistema operativo de la realidad. Un poco extraño también este nombre si es que se hace realidad. Y de forma general, ¿qué será entonces este visor? ¿Qué es lo que estaremos viendo de parte de Apple con este nuevo equipo de tecnología, este nuevo producto que la compañía estará anunciando? Y como pueden ver en estas imágenes de las personas que se han imaginado lo que podamos ver en este visor, sería un visor que se parecería un poco como si fuesen unos lentes cuando vas a esquiar. O sea, es un visor quizás como el MetaQuest, que estaremos hablando un poco también en la tarde noche de hoy. Así que es algo que se estará cubriendo completamente la cara, completamente los ojos. Exactamente, máximo faltan solamente 3 días para que Apple anuncie iOS 17. Aquí ya hemos hablado bastante sobre iOS 17. Hoy nos estaremos enfocando en este visor, que es algo, ¿verdad?, bastante importante, que cambiará cómo es que Apple funcionará, porque el añadir una nueva categoría de productos siempre es algo bastante sorprendente. Así que este visor tendrá la tecnología de realidad virtual, realidad aumentada y también realidad mixta. Así que vas a poder entonces, con las cámaras que tengan al exterior, poder ver el mundo real y entonces ahí colocar algunos elementos de digitales, quizás algunas aplicaciones o algo, algún juego. Y eso es lo que entonces se conoce como realidad mixta, ya que estará utilizando las cámaras del visor para poder mostrarte tu realidad, porque este visor por el momento no tiene un sistema transparente para ver el mundo, sino que es a través de las cámaras que estarás entonces viendo el medio ambiente real. Aquí vemos en la parte derecha lo que supuestamente tendría la corona digital, como si fuese el Apple Watch, para que entonces puedas controlar cuánto nivel de realidad, cuánto del mundo real quieres ver cuando estás utilizando este visor, o si quieres que entonces sea completamente realidad virtual. Como es de esperarse con un equipo de Apple y con el precio que supuestamente estaremos viendo, este visor tendrá unas especificaciones bastante sorprendentes. Supuestamente va a ser por encima, mucho más avanzado de lo que hemos visto de parte de la competencia, como lo es el PlayStation VR, como hemos visto de parte de Meta con el Meta Quest Pro. Supuestamente va a ser bastante poderoso y no tendrá controles como tienen estos visores de parte de Meta y de PlayStation. Vas a entonces utilizar solamente tus manos para poder jugar e interactuar con él. Obviamente el de Meta sí permite utilizar las manos para poder entonces controlar la interfaz y controlar algunos elementos de lo que estaremos viendo en en la pantalla de este visor. Otra cosa que también será súper poderoso será las cámaras. Las cámaras van a ser muy buenas para que entonces puedan proyectar el mundo real de una manera muy fidedigna, que se vea muy muy real. Así que eso es lo que entonces también tendrá una parte del precio que estaremos hablando en breve también. Y lo otro que entonces también vale la pena mencionar es que por lo menos todos los rumores afirman a que este visor entonces tendrá como una batería externa que entonces te colocarías en tu cadera o en tu cinturón, etcétera, donde entonces ahí estarías, ¿verdad?, conectándolo a este visor, porque por el momento pues quizás no tiene tan buena batería, o Apple quiso sacar la batería de los lentes para que no se caliente tanto esto en el frente de tu cabeza. Obviamente ellos quisieran que sea integrado directamente a la batería, pero por el momento quizás es un poco difícil poder crear ese tipo de tecnología. Y eso entonces sería algo como entre medio para poder satisfacer lo que las personas quieren con este tipo de tecnología. ¿Qué usos estaremos viendo de parte de Apple en este visor? Bueno, se ha rumorado que estará enfocado bastante en los videojuegos y en la parte de comunicación. Supuestamente tendremos aplicaciones de FaceTime, de mensajería, para que te puedas comunicar con muchas personas
utilizando este visor. Y también la parte de los videojuegos, se ha rumorado que ya hay muchas compañías que hacen juegos de realidad virtual que ya han hecho como unos anuncios, ¿verdad? Un poco escondidas de que estarán trayendo sus juegos a la plataforma de Apple. Hay un juego bastante popular del espacio que se llama No Man's Sky. Ellos ya entre comillas dejaron, ¿verdad? Como un indicio de que estaremos viendo este juego, y otras compañías más han revelado un poco de que pudiéramos ver juegos de parte de estas empresas en este visor de realidad virtual, realidad aumentada. Aquí, como Mr. Gamer dice, efectivamente sí se estará enfocando en los videojuegos, pero yo creo que Mr. Gamer no te va a gustar la parte del precio. Eso estaremos hablando en breve. Otro uso que también se le pudiera dar a este visor de realidad virtual, realidad aumentada, etcétera, sería la parte de los ejercicios. El MetaQuest, el equipo de Meta, se ha enfocado también en la parte de ejercicios como boxear, etcétera, para que puedas hacer ejercicios con este visor en un sistema de realidad virtual, realidad aumentada. Y el otro uso que pudiéramos ver de parte de este visor sería el hecho de poder trabajar de forma virtual con tu computadora. Que esta pantalla de este visor se convierta como un monitor externo de tu computadora, que puedas tener múltiples monitores, etcétera, para que puedas trabajar con tu computadora utilizando la pantalla de este visor y tengas una pantalla gigantesca. Es algo bastante increíble. Ya yo lo vi un poco con el MetaQuest Pro cuando lo probamos aquí en el canal, así que no sería algo alocado de lo que Apple pudiera estar haciendo para entonces darle un poco más de uso a este tipo de visor de realidad virtual, realidad aumentada, etcétera. Ahora bien, las especificaciones, como mencioné, va a tener unas cámaras y unas pantallas bastante poderosas. Según las filtraciones más recientes, supuestamente estas pantallas pudieran llegar hasta 5000 nits. Serían obviamente OLED para que puedan entonces también mostrar contenido en HDR. Quizás Apple se va a enfocar un poco en la parte de hacer que este visor se pueda utilizar para ver películas, series, etcétera. Apple TV Plus puede ser. Estas pantallas van a ser tan y tan y tan avanzadas que van a tener una resolución 4K por ojo. Así que va a ser prácticamente 8K cuando combinas la resolución de ambas pantallas, de ambos lentes. Así que en ese sentido va a ser bastante poderoso. Pero obviamente esta tecnología de ultra alta gama alta, aquí en Mr. Gamer dice que va a costar $1000 o 1200. Mr. Gamer, 1000 a 1200 cuesta prácticamente el MetaQuest Pro, y esto va a ser supuestamente mucho más poderoso que ese equipo de Meta. Todos los rumores afirman que tendrá un precio de $3000, así que vas a tener que tener una cartera bastante profunda para que entonces puedas comprarte este visor, porque el precio sería de $3000. Por lo menos esos son los rumores que se han estado especulando, cuando entonces también consideramos el tipo de tecnología que tendrá este visor. A mí me sorprendería bastante este precio de $3000. Mr. Gamer dice que se compra un perro. Efectivamente, sale mejor, o comparte un carro. En algunos países te puedes comprar un carro por ese precio, o un carro usado también. Por $3000 estarás bastante bien en ese sentido. Pero en cuestión de cuándo estaremos viendo este visor, es posible que lo veamos en algún momento este lunes en la conferencia de Apple. Nosotros aquí tendremos una cobertura completa en vivo, así que mantente sincronizado y suscrito a este canal para que no te pierdas nada de lo que estaremos hablando en ese día, porque tendremos una cobertura en vivo. Y entonces se pudiera comenzar a fabricar en algún momento en septiembre, para quizás un lanzamiento a finales de año, en algún momento entre septiembre, octubre, noviembre, etcétera. Apple usualmente no lanza cosas en diciembre, pero quién sabe si entonces este visor será la excepción para poder tener el tiempo suficiente para poder fabricar este dispositivo. Ahora bien, ¿qué pienso yo sobre este visor, este Reality Pro de parte de Apple? En mi opinión, $3000 es un precio sumamente alto, ya que entonces lo hace prácticamente imposible para la gran mayoría de las personas. Como dice aquí Mr. Gamer, te puedes comprar un perro, te puedes comprar una computadora, te puedes comprar un carro, te puedes comprar muchísimas cosas. Así que yo creo que no será algo enfocado en el consumidor tradicional, sino que entonces se enfocará quizás en desarrolladores o en personas que tengan obviamente pues bastante dinero. Pero
Cuando entonces exploramos un poco la historia de Apple, podemos entonces ver que siempre ha sido una que el primer equipo que ellos venden usualmente no es el equipo súper exitoso. Lo mismo sucedió con el Apple Watch. El Apple Watch cuando salió no era la gran cosa. Sucedió lo mismo con el iPhone, aunque hoy día el equipo es sumamente exitoso y se vende mucho. Cuando lanzó, pues no fue sumamente exitoso. Pasó también con las computadoras de Apple. Llegó un tiempo y poco a poco es que Apple ha logrado entonces tener una presencia en el mercado bastante grande. Y la otra razón por la cual Apple quizás estará lanzando este visor, aun cuando tenga este altísimo precio, es que en algún momento tienen que lanzar algo para entonces conocer cómo las personas van a reaccionar a él, cómo las personas quieren utilizarlo y qué cosas van a ser importantes para los consumidores, y entonces a eso darle un poco de más cariño y un poco de más énfasis. Cuando el Apple Watch llegó, pues realmente no fue un equipo como lo tenemos hoy, enfocado en la salud, enfocado en hacer ejercicio. Tenía un sinnúmero de funciones que nadie utilizaba y Apple fue poco a poco quitándolas y entonces enfocándose en las funciones que realmente las personas querían utilizar. Así que Apple tiene que probar este visor en el mundo real. Aquí dice Mr. Gamer, prefiero comprarme un PlayStation 5 con su PlayStation VR en vez de comprar este visor. Sin duda alguna, y te sobrará mucho dinero, porque prácticamente el PlayStation 5 con el PlayStation VR son entre 1100 a 1200 dólares más o menos. Aquí todavía te faltarían 1800 para llegar a lo que ofrece a Apple aquí. Y otra razón por la cual Apple quizás estará lanzando este visor es que necesita ir lanzando equipos, ir mejorándolos, ir perfeccionándolos. Pensemos hace 40 años cuando llegó la primera computadora de Apple versus lo que tenemos hoy día. Así que es por esa razón que Apple quizás estará lanzando este producto, aunque no sea sumamente exitoso, porque ellos quieren ir trabajando poco a poco hasta que entonces puedan lograr crear lo que, ¿verdad?, muchas personas quisieran, que sería la idea de unos lentes completamente transparentes, como si fuesen unos lentes que utilizas para leer o para estudiar, etcétera, que entonces tengan un sistema de pantalla transparente que los puedas utilizar en tu diario vivir. Pero esta tecnología todavía le queda muchos años, diría sobre más de 5, quizás hasta 10 años, para que entonces veamos esta tecnología de unas pantallas transparentes, para que entonces se pueda hacer realidad esta idea, que seguramente es lo que Apple quiere hacer, pero no lo pueden hacer al momento porque todavía esa tecnología no está lista para el mercado. Así que vamos a ver qué va a pasar con este dispositivo. Yo creo que no va a ser el éxito que muchas personas quisieran que tuviera y que se imaginan de lo que hace Apple. Apple suele tener buena suerte cuando entonces hace sus dispositivos y logran ser bastante exitosos. Pero creo que este visor de Apple no se venderá en grandes cantidades. Yo creo que Apple también sabe eso, pero tarde o temprano tenía que lanzarlo y eso es lo que entonces Apple estará haciendo. Seguramente en este evento del lunes nos mostrará cómo se pueden crear aplicaciones, cómo funcionará este visor, para que entonces los desarrolladores comiencen a hacer aplicaciones y entonces estén un poco listas para cuando entonces este visor lance en el mercado. Así que vamos a ver qué va a pasar. Déjame saber aquí en los comentarios, estamos en vivo, sobre qué te parece. Aquí Mr. Gamer ha publicado varios comentarios. Vamos a ver el más reciente de él. Como Nintendo, que había sacado uno y fue un gran fracaso, exactamente. Así que eso es lo que prácticamente estará pasando. Yo creo que no será un fracaso. Va a ser un fracaso en ventas cuando se comparan con otros equipos. Pero Apple está jugando al largo tiempo, esperar a ver qué va a pasar en el futuro. Máximo Bañasco nos dice, es su primer visor. Efectivamente, Apple nunca ha lanzado una tecnología como esta, un visor de realidad virtual, realidad aumentada. Es algo que llevan trabajando por muchos años, supuestamente más de 7 años. Así que es algo que finalmente estarán lanzando, pero seguramente estaremos viendo durante los próximos años versiones revisadas y revisadas, quizás un poco más accesibles, en busca de que llegue a más personas. Pero eso estará tomando mucho tiempo, así que habrá que esperar. Si te gusta este visor, cuando lo veas vas a tener que esperar mucho tiempo, al menos que los rumores se equivoquen y en efecto no veamos un precio de $3000 como se ha rumorado. Pero yo creo que fácilmente más de 1500, más de $2000 realmente. Eso no puedo imaginar que sea menos de eso, porque el MetaQuest Pro
cuesta un precio bastante alto y este equipo de Apple tendrá especificaciones mucho más poderosas. Pero bueno, dejemos aquí a